Capítulo 4. Cosas que ella ya no puede ocultar. Feliz cumpleaños. Ash solo podía observar con grata sorpresa todo lo que estaba sucediendo en estos momentos. Todavía no había terminado de procesar lo que estaba sucediendo exactamente. ¿Cómo supiste? Fue lo único que salió por la boca de Ash mientras seguía observando con sorpresa cómo Cynthia se acercaba a su cama con la bandeja. ¿En serio crees que se me pasaría el cumpleaños de mi alumno? Preguntaría Cynthia sentándose en el borde de la cama. Como la cama era matrimonial, podríamos decir que se sentó en la punta más alejada del rostro de Ash. Ella colocó la bandeja con cuidado entre medio de los dos. Una gran fragancia de sabores llegó a las fosas nasales de Ash, haciendo que el joven inhale un poco más fuerte por el agradable aroma. Huele delicioso. Eres la mejor. Cynthia le dirigió una pequeña sonrisa por sus palabras. Ash procedió a tomar el café con una sonrisa. ¿No comerás nada?, preguntaría Ash mientras le daba un sorbo a su café. Cynthia pestañeó confundida. Pero, prepare todo solo para ti. Cynthia ensanchó un poco sus ojos cuando Ash acercó una de las pequeñas tortas de chocolate. Ash presió suavemente la torta contra los labios de Cynthia con una sonrisa burlona, haciendo que la campeona le devolviera la sonrisa y abriera un poco la boca para darle un bocado. No me gustaría ser el único que coma algo en mi cumpleaños. Ash dejaría la torta mordida en las manos de Cynthia y continuaría comiendo felizmente. Cynthia observó la pequeña torta con una pequeña sonrisa, para luego darle otro bocado gustosa. Gracias. Ash simplemente asentiría mientras seguía bebiendo su café. Así pasaron unos pocos minutos. Ash siguió disfrutando de su comida y la compañía de Cynthia, hasta que se percató que algo andaba mal en ella. Ash observó un tanto preocupado como Cynthia estaba devorando un pequeño sándwich mientras estaba temblando. Cynthia, ¿por qué no traes tu gabardina?, preguntó Ash comenzando a preocuparse por ella. Él estaba arropado por dos gruesas y cómodas frazadas, por lo que no tenía frío. Pero Cynthia se debería estar congelando. Cynthia le dirigió una sonrisa mientras intentaba parar de temblar en vano. La última que me quedaba se está lavando, y las demás aún no se han secado por culpa del clima. Entiendo, respondería Ash mientras miraba cómo caía nieve por la ventana. Pero no te preocupes, estoy bien. Cynthia trataría de relajar a Ash, pero el entrenador no creyó nada en sus palabras. Ash se cruzó de brazos mientras observaba a Cynthia con una ceja alzada. Cynthia, estás temblando. ¿A eso le llamas estar bien? Cynthia bajó la cabeza un tanto apenada por la respuesta de Ash. El entrenador simplemente sonrió al ver su reacción y decidió tomar medidas al respecto. Antes de hacer su movida, se aseguró de tomar la bandeja con una mano. Después de todo, sería una pena estropear los alimentos. Cynthia ensanchó ligeramente los ojos cuando un ruido extraño se escuchó, sumado a una gran sombra que se abalanzaba sobre ella. Un segundo después, todo se volvió oscuro para ella. Para buscar respuestas, rápidamente dirigió su cuerpo hacia arriba para llegar a la luz. Ash observó con gracia cómo Cynthia asomó su cabeza de las frazadas como un topo sacando su cabeza de la tierra, mientras estaba muy confundida por lo que estaba sucediendo. Ella apoyó su cabeza en la almohada con gran relajación al sentir cómo el calor comenzaba a invadir su cuerpo. Espera, ¿almohada? Cynthia miró hacia otro lado mientras un sonrojo comenzaba a marcarse en su rostro. Gracias, pero estás en ropa interior. Ash le dirigió una sonrisa entre dientes. No te preocupes. Te cubrí con las frazadas, pero no con las sábanas. Por lo que no deberías preocuparte por ello. Cynthia miró a Ash con intriga al ver que estaba ensanchando los ojos y que un sonrojo comenzaba a visualizarse en su rostro. Espera un momento, ¿quién me sacó mis pantalones? Ante esa pregunta, Cynthia tomó la frazada con sus dos manos y ocultó la mitad de su rostro tiernamente para ocultar su sonrojo. Fue Pikachu, lo prometo. Oh, está bien, respondería Ash mientras se posicionaba una mano en la frente con alivio. Cynthia se acomodó en la cama y dio un pequeño suspiro de placer. Realmente la estaba pasando mal con el tema del frío, y aunque ahora estuviera muy cerca de Ash, simplemente no podía negarse a semejante oferta. Además, ¿qué tenía de malo estar cerca de él si no están en medio del entrenamiento? ¿Ella debía preocuparse por eso? ¿Qué tiene de malo oler la fragancia de Ash que estaba impregnada en las sábanas? ¿Qué tiene de malo sentirse realmente bien con eso? Un momento, ¿por qué comenzó a pensar esas cosas de repente? Lo más importante, ¿cuánto tiempo llevaba pensándolas? Cynthia abrió sus ojos de forma repentina y apartó su rostro de las sábanas.
Rápidamente busco a Ash con la mirada, solo para ver que había dejado la bandeja en el suelo y estaba durmiendo plácidamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Cynthia mientras miraba cómo dormía. Comillas. Siempre tiene esa sonrisa, incluso cuando duerme, pensó Cynthia mientras admiraba la sonrisa de Ash. No sabía que tenía su sonrisa, pero la hacía sentir realmente bien. Quizás le gustaba tanto, porque esa sonrisa significaba que Ash estaba muy conforme con su presencia cerca. Cynthia continuó admirando su rostro por un largo tiempo, cruzando miles de pensamientos en su cabeza, haciendo que su estómago comenzara a sentir miles de mariposas. Ahora no estamos entrenando, por lo que no es un problema si me acerco un poco a él, ¿verdad? La sonrisa de Cynthia cambió a una expresión un poco más misteriosa mientras se acercaba unos centímetros a Ash. Solo quiero, todavía tengo frío. Los pensamientos de Cynthia comenzaron a traicionarla cada vez más, mientras su expresión misteriosa comenzaba a transformarse en una de necesidad. Ella necesitaba a Ash. Ella frunció sus labios mientras sentía como su corazón comenzaba a latir fuertemente. Solo lo abrazaré un poco, quiero sentir mi cuerpo aferrándose fuertemente al suyo. Apenas pondré mis manos sobre él, exploraré su cuerpo todo lo que pueda. Solo loger por esta vez, luego otra, y otras cientos de veces más, no, solo será una vez, solo para sentir la experiencia. Cynthia ya estaba a unos pocos centímetros de los labios de Ash. Solo podía ver su sonrisa, sus labios. Ella sacudió su cabeza para sacarse los extraños pensamientos y observó el rostro de Ash con anhelo. Ella acarició delicadamente su mejilla y presionó suavemente una de sus piernas en contra de la de Ash. Solo me acerqué un poco. Si se despierta molesto, simplemente le diré que me moví dormida. Comillas. Solo un poco. Un poco. Salto de Linnea. Ash observó la enorme montaña que tenía enfrente de él. Era increíblemente alta, y no poseía ningún tipo de escaleras para escalarla. Unos metros antes de la cima, se podía ver como una pequeña iluminación resaltaba en el lugar gracias al fuego. Todo estaba oscuro, por lo que era muy fácil verlo. Ash no sabía por qué, pero solo se le cruzó un pensamiento en esos momentos. Escalar. Ash comenzó a escalar la enorme montaña. Pasaron segundos, minutos, horas. Un arduo trabajo, incluso más cansino que el entrenamiento de Cynthia. Cuando ya le faltaba poco para llegar a la cima, sentía que cada músculo de su cuerpo quería desgarrarse del agobiante agotamiento. A pesar de ser un lugar tan alto, el lugar tenía una temperatura extremadamente elevada, y con la falta de oxígeno hacía que las cosas fueran aún peores. En muchos momentos pensó en rendirse, y en otros obtenía más fuerza de la nada. Después de un arduo trabajo, Ash finalmente logró llegar a un tipo de pendiente que estaba a solo unos pocos metros de la cima. Estando allí, él podría descansar un poco para llegar al final. Aunque no se esperaba encontrarse con alguien en ese lugar. Por fin has llegado. Ash miró a Cynthia en shock. Sabía que era un sueño, pero ¿qué hacía ella en él? ¿Por qué había dos tronos en el lugar con unas antorchas iluminando? ¿Por qué su Lucario y Garchomp llevaban un traje tan elegante, desprendiendo un aura de elegancia descomunal? ¿Por qué Cynthia estaba sentada en uno de los dos tronos? ¿Por qué llevaba ese vestido tan caliente? Cynthia llevaba puesto su típica cinta de plumas con su color negro en el cuello y las muñecas, junto con sus sensores de Lucario en el cabello. Pero el resto de la vestimenta había cambiado drásticamente. Ella llevaba consigo un paraguas de color negro que tenía diferentes decorados transparentes en su diseño. La mitad de su torso estaba expuesto, ya que llevaba un tipo de lencería bastante provocadora, dejando la mitad superior de su busto expuesto, además de que la prenda negra se aferraba fuertemente a su cuerpo. La lencería se abría por debajo de sus pechos de forma triangular, dejando su ombligo expuesto, junto con una gran parte de su abdomen. Una gran falda negra corría por su espalda, únicamente tapando la parte trasera de su cuerpo y dejando completamente expuesta la parte frontal, donde solo llevaba una tanga de color negro que se ajustaba bien a su piel y tapaba lo justo. Unas mangas de cuero negro cubrían todos sus brazos por completo. Para finalizar, llevaba unas medias del mismo material que las mangas, cubrían hasta por la mitad de sus muslos, uniéndose con unos pequeños lazos a la parte superior de la lencería. Te estuve esperando por mucho tiempo. Lucario y Garchomp darían un par de pasos al frente de Cynthia mientras sostenían sus brazos hacia atrás, demostrando elegancia. Ash solo pudo cerrar y abrir la boca varias veces con un gran sonrojo en su rostro. Esto era un sueño, pero ¿por qué se tenía que imaginar a Cynthia de esa forma? Ella nunca se vestiría de esa manera. ¿Oh sí?
Cynthia descansó su rostro en uno de sus puños mientras cruzaba las piernas de una forma sensual. Allí arriba está lo que estás buscando. ¿Escalaste toda esta montaña para convertirte en un maestro Pokémon, o me equivoco? Ash solo pudo ensanchar los ojos en shock por lo escuchado. Cierto, por esa razón es que sentí la necesidad irracional de escalar esta montaña. Fue por lo que hablamos antes con Cynthia. Es una representación de llegar a la cima, y ella está solo a un par de metros de ella. Pensó Ash, mientras observaba cómo la cima de la montaña se transformaba y una M salía en la parte superior, como dando a entender que allí estaba su sueño. Ash solo avanzó embobado por la idea de lograr llegar a la cima. En ese lugar podría comprobar lo que realmente significaba ser un maestro Pokémon. Ash atravesó los tronos y a las Pokémon sin prestarles atención. Se rió para sí mismo al pensar que lograría entender lo que quiere decir ser un maestro Pokémon si llega allí arriba. Es un sueño, después de todo. No encontrara esa clase de respuestas en un sueño, sino sería demasiado fácil. No me dejes. Ash se frenó en seco y miró hacia atrás con los ojos ligeramente ensanchados. Cynthia se había levantado de su trono, y sostenía una expresión realmente triste en su trono. Si avanzas hasta allí, significa que nuestro tiempo juntos habrá terminado. Por favor, no me dejes. Ash solo pudo escuchar con gran sorpresa las palabras de Cynthia. Luego miró hacia atrás para ver la cima una vez más. Si llegaba allá arriba, nunca más volvería a estar con Cynthia. Esa idea no le gustaba para nada. Es su sueño ser un maestro Pokémon. Pero realmente, también desea mucho estar cerca de Cynthia cuando él logre convertirse en su igual. Para que su maestra se sienta orgullosa de sus logros, para que libren increíbles batallas Pokémon entre ellos. Ser su igual significaba estar varios pasos más cerca de ella. Los ojos de Ash comenzaron a llamear, demostrando su decisión. ¿Debo escalar allí y dejarte tirada solo por cumplir mi sueño? ¿Eso quién lo decidió? Ash pisaría fuertemente el suelo, haciendo que todo comenzara a temblar. Esta es mi mente, por lo tanto, yo soy el único que decide. Cynthia ensanchó los ojos de la impresión al ver cómo la cima se derrumbaba por completo, creando un nuevo punto más alto. Y ese punto más alto se encontraba en el lugar donde estaban ellos ahora. Ash simplemente le sonrió y pasó a su lado, para luego sentarse en uno de los tronos y asentir con una sonrisa a los Pokémon que le hicieron una modesta reverencia. Ash miró por detrás de su trono para presenciar cómo Cynthia aún estaba observando en shock el derrumbe que se había causado hace poco. No abandonaré mi sueño, pero eso no significa que te deje. Sería imposible para mí dejarte después de que hayamos pasado 3 meses juntos. Sin contar todo lo que me estás ayudando para alcanzar mi meta. Eso significa mucho para mí. Simplemente, no podría olvidarme de lo que hiciste, sería imposible que me olvidara de ti. Cynthia finalmente despertó de su trance gracias a las palabras de Ash y lo observó con un brillo de completa alegría en sus ojos. Antes de que se diera cuenta, Ash tenía a Cynthia encima de él, abrazándolo fuertemente, haciendo que un gran sonrojo se disparara en el rostro del joven. Ash tan solo mantuvo sus manos lo más alejadas posible del cuerpo sensual de Cynthia mientras miraba a los Pokémon con gran vergüenza. Los dos Pokémon asintieron seriamente, para luego darle una sonrisa al entrenador. Cynthia se sentó a horcajadas encima de Ash, posicionando su rostro en contra de su cuello. La campeona apretó aún más su cuerpo contra el de Ash, como si intentara que sus cuerpos se fusionaran. ¿Puedes decir de nuevo las últimas palabras?, preguntó Cynthia con un tono suplicante. Ash se sorprendió un poco por su pregunta, pero finalmente sonrió y la abrazó cuidadosamente por la espalda. Sería imposible que me olvidara de ti. Ash sintió como Cynthia se aferraba aún más a su cuerpo. Gracias. Cynthia comenzó a alejar su rostro del cuello de Ash. Gracias. Finalmente, Cynthia apoyó su nariz en la de Ash con una mirada que lo anhelaba y deseaba por completo. Aunque Ash solo se concentró en observar las lágrimas de felicidad que estaban saliendo de su rostro. Gracias. Cynthia comenzó a acercar sus labios a los de Ash, aferrándose aún más a su cuerpo. Ash tan solo continuó mirando sus hermosos ojos grisáceos mientras sus labios se acercaban lentamente. La presión que sentía en su cuerpo por el abrazo de Cynthia era impresionante, apenas lo dejaba respirar. Pero era realmente placentero que lo estuviera abrazando de esa forma. Simplemente, se sentía genial y le encantaría tener estos sueños solo para sentir como ella le abrazaba con tanta fuerza. Espera un segundo. ¿Fuerza? ¿Cómo es que en un sueño puede sentir con tanta claridad que su cuerpo está siendo fuertemente presionado? Justo antes de que Cynthia uniera sus labios con los de Ash,
Todo se volvió blanco por un segundo, y después. Ash abrió los ojos en shock mientras respiraba un tanto agitado. El sudor corría por su rostro. La sensación aún no se había ido. De hecho, aún seguía en su cuerpo. Ash alzó una ceja. Un momento. ¿Cómo puede seguir si el sueño ya acabó? Ash intentó girar su cabeza hacia abajo, pero no pudo. No necesito investigar más sobre lo que estaba pasando. Solo bajar sus ojos le bastó. Cynthia estaba abrazándolo fuertemente. La mitad de su cuerpo estaba por encima del cuerpo de Ash, presionando su cuerpo con tanta fuerza como si quisiera que sus cuerpos se unieran, sin importar que las sábanas estuvieran de por medio. Una de sus piernas se había enredado entre las de Ash. El busto de la mujer presionaba fuertemente el costado del pecho de Ash. Su nariz estaba presionando muy fuertemente por debajo de su barbilla, como si intentara perforar su garganta. Su respiración relajada y los latidos de su corazón eran fácilmente percibidos por Ash. Su expresión serena y su fantástico aroma hacían que el entrenador se sintiera realmente encantado por su presencia. Ash finalmente dejó de admirarla, y optó por una reacción muy común en él. Ponerse más nervioso que una persona subiéndose a una montaña rusa teniendo miedo a las alturas. Ash intentó mover su brazo derecho, pero fue en vano ya que Cynthia tenía su cuerpo sobre él. Esto hizo que intentara apartarse lentamente de ella. Tampoco sirvió de nada. Tan solo cuando se apartó 1 milímetro, Cynthia frunció ligeramente el ceño y lo abrazó aún más, acercando su cuerpo al de Ash nuevamente. Frotó su mejilla contra la barbilla de Ash mientras movía sus piernas con alegría, como si hubiera capturado un Pokémon exótico. Ash tan solo pudo observar esto con un poco de asombro, pero finalmente decidió aceptar la situación con una sonrisa. No me gustaría despertarla si está durmiendo tan profundamente. Supongo que se habrá movido mientras estaba soñando, pensaría Ash, para luego alzar su mano derecha por la espalda de Cynthia y comenzar a acariciarle su cabello, haciendo que la rubia se aferrara aún más al cuerpo de Ash. El celular de Ash comenzó a sonar, haciendo que el entrenador utilizara su mano libre para atender la llamada antes de que Cynthia se despertara por el sonido. ¡Feliz cumpleaños! Hola mamá. ¿Sucede algo, Ashi? ¿Por qué estás susurrando? Ash miró a Cynthia. Tengo algunos problemas encima, pero nada grave realmente. Obviamente no le iba a decir que Cynthia estaba abrazándolo fuertemente en su cama, porque sabía muy bien que su madre sacaría unas conclusiones apresuradas. Bueno, de hecho cualquiera sacaría ese tipo de conclusiones si presenciara esta situación. Un fuerte estruendo se escucharía afuera, cortesía de los Pokémon. Esto hizo que Cynthia frunciera ligeramente el ceño y se apretara aún más al cuerpo de Ash, haciendo que el entrenador se pusiera nervioso. Gracias a las sábanas y a que Cynthia aún llevaba puesta su ropa era imposible que Ash pudiera sentir su cuerpo, pero al estar aferrándose tan desesperadamente a él dejaba poco a la imaginación. ¿Estás entrenando? ¿En tu cumpleaños? El tono preocupado de Delia se notaría fácilmente a través de la llamada. No, tan solo estoy viendo el entrenamiento de mis compañeros. De acuerdo, entonces estás con Cynthia. Me gustaría saber cómo la has pasado en estos meses con ella. El tono preocupado de Delia hizo que Ash diera un suspiro interno. Aunque no podía culparla, hace más de 1 año que no se veían. Ash miró a Cynthia de reojo con un pequeño sonrojo en su rostro. Ella no está en estos momentos. Hace poco se fue al baño. Ya sabes, el único baño que hay en la mansión está en el 3er piso y en su habitación, así que tardará mucho en regresar. Una excusa perfecta. Sí, recuerdo que me lo habías comentado antes. De todos modos, ¿quién fue el que diseñó la mansión? Sea quien sea, fue bastante tonto en poner solo un baño en un lugar tan grande. Ash dio un suspiro de alivio interno al ver que su madre finalmente se había distraído del tema anterior. Ni lo digas. Ash dejó de acariciar el cabello de Cynthia y comenzó a hacer unos pequeños rulos con sus mechones. ¿Sabes lo incómodo que fue para mí los primeros días? Tengo que meterme a su habitación todos los días para pegarme un baño. ¿Eso tiene algo de malo? El tono divertido de Delia se escuchó a través del celular, haciendo que Ash rodara los ojos. No, simplemente resulta incómodo. Y no, nunca hemos tenido un accidente con el tema del baño, así que no preguntes. Wow, eso es una lástima. Ya me hubiera gustado ver tu reacción si encontrabas a Cynthia sin ningún tipo de... Ash cortó la llamada con una mirada sin expresión, aunque tenía un pequeño sonrojo por lo que estaba a punto de decir su madre. Ash se sorprendió al ver que tenía más de 15 mensajes en su bandeja. Todos eran mensajes de sus amigos deseándole un feliz cumpleaños. Incluso Paul le había escrito un mensaje diciendo que no se durmiera en los laureles. El mensaje no tenía ninguna felicitación por su día,
pero teniendo en cuenta que Paul nunca le había mandado un mensaje, digamos que es su forma de decir que la pase bien en su cumpleaños. Aunque Ash no se había sorprendido por la cantidad de mensajes, sino por lo que eso significaba. ¿Ya es mediodía? ¿Pero qué demonios? Ash se preguntó en voz alta, claramente exaltado por el horario. Ash pensó en levantarse, pero detuvo de inmediato ese pensamiento cuando vio nuevamente a Cynthia. Comillas. Supongo que salir completamente de la rutina por un día no estará tan mal. Salto de Linnea. Cynthia finalmente abrió sus ojos con algo de cansancio. ¿Cuánto tiempo llevo dormida?, pensó en voz alta mientras estiraba sus brazos a más no poder para quitarse el sueño. Son las 5 de la tarde. Cynthia alzó su mirada solo para ver que su rostro estaba utilizando el cuello de Ash como almohada. Se hubiera puesto realmente nerviosa, si es que Ash no hubiera dicho semejante barbaridad. ¿5 de la tarde? Cynthia pestañeó en shock. Menos mal que les deje la comida a nuestros Pokémon. Cynthia daría un suspiro de alivio tras esas palabras. Finalmente, la realidad la golpeó fuertemente, haciendo que mirara hacia otro lado muy apenada. Al final, solo se acercó un poco a Ash, pero una cosa llevó a la otra. Y finalmente había terminado encima de él. Para su defensa, ella se sentía extrañamente bien al oler la fragancia de Ash, se sentía genial frotar un poco su cuerpo contra el suyo, la simple idea de poder juntar sus cuerpos con un abrazo fue increíble. Todo esto había hecho que se acercara más y más a él sin darse cuenta, así es, ella no se dio cuenta. Solo se había dejado llevar un poco. No sabía que te movías cuando estabas dormida. Esas palabras hicieron que Cynthia volviera a hacer contacto visual con Ash. Ella apartó un poco su rostro del cuerpo del joven y le dedicó una dulce sonrisa. Sí, yo tampoco sabía. Ash tan solo asintió un tanto confundido por la reacción de Cynthia. Ambos se quedaron un par de segundos mirándose entre sí, sin decir una sola palabra. Por alguna extraña razón, la campeona no se estaba separando de su cuerpo. Deberíamos ir a ver cómo están nuestros compañeros. Sí. Bueno, ya sabes, para eso necesitaría que te quitaras de encima. Gracias. Ash miraría con gran confusión a Cynthia por su respuesta. Cynthia le dirigió una dulce sonrisa, haciendo que Ash se sonrojara levemente. Hace mucho que no dormía tan bien, y de alguna manera ha sido demasiado cómodo. Probablemente porque dormí encima de ti, aclararía Cynthia con gracia en sus últimas palabras. Gracias a esa respuesta ingeniosa de la campeona, la atmósfera vergonzosa que se había comenzado a generar se transformó completamente. Ah, sí, pues, me alegra haberte servido como almohada, declararía Ash divertido por la situación. Una almohada muy cómoda, diría Cynthia con una sonrisa burlona mientras le daba un par de palmaditas en el pecho para hacer énfasis en sus palabras. Antes de que pudieran seguir haciéndose chistes entre ellos, la puerta de la habitación fue abierta abruptamente, cortesía de Pikachu y Garchomp, que parecían buscar a sus entrenadores al no haber aparecido en todo el día. Un silencio bastante incómodo se alzó en la habitación. Pikachu y Garchomp tan solo miraban en silencio como Cynthia y Ash estaban abrazándose tan amorosamente en la cama, teniendo sus rostros a unos pocos centímetros de distancia. Los entrenadores solo pestañearon confundidos al ver las expresiones misteriosas de los Pokémon. Garchomp y Pikachu se miraron entre sí, para luego mirar una vez más a los entrenadores y cerrar fuertemente la puerta. Cynthia y Ash tan solo se miraron entre sí, confundidos por lo que acababa de suceder. Salto de Linnea. Después de lo que sucedió en el cumpleaños de Ash, Cynthia no pudo olvidar cómo se había sentido en esos momentos. El calor de su cuerpo, su aroma, su sonrisa. Todo hizo que se sintiera realmente bien. Por ello, este día marcó un antes y después para Cynthia. Las excusas que se alojaban en su mente habían dado un giro de 180 grados. Ahora ella no pensaba en, ¿por qué debería acercarme a él? Ahora, más bien eran, ¿por qué no debería acercarme a él? Por esa misma razón, cuando volvieron a dormir en la tienda de campaña, Ash siempre se veía sorprendido por la campeona, ya que siempre se acostaban lo más alejados posible el uno del otro, pero de alguna forma ella siempre aparecía al otro día abrazándolo. Y eso no era lo único extraño. Cynthia siempre se levantaba primero que él, pero estos últimos días siempre vienen despertándose juntos con la misma alarma. Y aunque en un principio le avergonzaba un poco la situación, con los días se terminó acostumbrando al sonambulismo de Cynthia. Tampoco es que le disgustara amanecer con ella pegada a su cuerpo de todos modos. Pero, la verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo Cynthia iba a estar conforme con esto? En estos momentos, ella se sentía muy cómoda con eso. Pero, ¿por cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo más iba a durar esa conformidad superficial? ¿En qué momento sentirá la necesidad de obtener más de él? Como por ejemplo, sus labios. Además, la cruda realidad era que el invierno no iba a durar para siempre. Eso significaba que cuando acabara, ya no dormirían juntos. Eso era un punto que Cynthia aún no había pensado, o más bien, era algo que ella no quería pensar. Por lo menos, ella no tendría que esperar hasta que acabara el invierno para experimentar nuevas necesidades. Final del capítulo.